Mi gente, cada vez se acercan más y se unen más marcas a estos proyectos, que cuáles son los motores vectoriales, que está haciendo tendencia. La verdad que ha llamado muchísimo la atención, pues son la última tecnología que han traído al mundo de la barbería, hablando de lo que son herramientas principales, ¿no? Como son los clippers, pero de eso no es todo. Se ha llegado a implementar también en los trimmers y por último en las afeitadoras, que aunque sí todavía no lo vemos en las marcas conocidas en AliExpress como lo son Kemei, VGR y WMark, tengo que decirles que sí estarán disponibles, que sí lo harán. Obviamente debemos esperar hasta que suceda. La única que tiene fotos disponibles es la WMark, pero yo he hablado con la marca VGR y han dicho que sí, que también lo van a hacer. Hoy en día el único clipper disponible en AliExpress es el WMark. Ha tenido ventas, pero no exageradas como se podría haber esperado, ¿no? Esto es a causa de que Kemei también lanzó su máquina en AliExpress, pero ha habido un problema y eso es lo que les voy a hablar hoy día. Pero antes vamos a hablar un poquito de contexto a las personas que quieren saber qué necesidad podrían tener o qué ventaja podrían tener al comprar una máquina con motor Vector. Bueno, la función que ejerce el motor Vector, la función principal, es saber cuándo necesita aumentar su fuerza. Es decir, puedes estar trabajando muy suave, tranquilamente, si el cabello no requiere de tanta potencia. Es como trabajar con una máquina de motor magnético que tiene bastante velocidad y que son muy recomendables para ser desvanecidos. Pero en el momento que nos encontramos con cantidades grandes, aquí se requiere una máquina con mucha fuerza. Necesita un motor con mucha fuerza, como lo pueden ser los motores rotativos de 9000 revoluciones. Pero que estos motores de 9000 revoluciones, digamos que no son tan cómodos para trabajar desvaneciendo. Es decir, con esta máquina de aquí quito peso y con acá me encuentro cómodo haciendo el desvanecido, el resto del corte. Y aquí es cuando entra en función las máquinas con motor Vector, que son máquinas que trabajan muy suaves, pero que a la vez cuando necesitan o requiere fuerza lo van a hacer sin ningún problema, aumentando su potencia, aumentando su velocidad. Digamos que el motor vectorial sería una mezcla entre un motor magnético y un motor rotativo, pero es siempre un motor magnético, trabaja siempre como un motor de estos que ven aquí, que ya estos motores magnéticos hay muchísimos en el mercado, ¿ok? Están viendo muchos, algunos suelen ser más silenciosos que otros y esto puede llevarte a crear una confusión, ya que pues el sonido puede crear confusión a tu oído y vas a pensar que porque suena más va a ser la máquina más fuerte y no es así. Por ejemplo, esta es la X Ergo de la Gamma, de la marca Gamma, y su sonido es este. En este momento yo le tengo colocado unas cuchillas microdentadas y a esta es la máquina de la VGR, la 002, que tiene sus cuchillas originales como viene de fábrica. Es un poco de tiempo que ha pasado que ya no la uso, pero el sonido es este. Vean que hay un cambio, ¿no? de una a la otra. Podría engañar al oído del consumidor y decir esta es más fuerte, por ende tiene más potencia, y no es así. Las dos trabajan exactamente igual, pero esto también depende con qué cuchillas las tienes trabajando. El motor de 9000 revoluciones es bien fuerte, bien fuerte. Por cuanto el motor sea fuerte, si las cuchillas no están buenas, digamos que crearía tirones de cabello o cosas así, digamos, no, pero de todas maneras esto se lleva en toda clase de cabello. Es una bestia para quitar peso, pero para desvanecer, más que todo yo no me sentí tan cómodo que digamos, no me sentí tan a gusto. De momento para desvanecer me siento tranquilo yo con una máquina como esta. Y lo que harían las máquinas vectorial tienes para estar trabajando tranquilamente desvaneciendo y al momento que necesita fuerza la máquina lo sabe intuir cuando necesita aumentar su potencia de manera automática, y esa es la diferencia que marca la diferencia. Y bueno, pues mi gente, como ya lo saben, la que está disponible en AliExpress, que ahora vamos a ver un poquito mejor porque les quiero explicar algo, es la WMark. Y yo creo que en este video te la voy a decir que es la más recomendable. Ahora te voy a explicar por qué. Inclusive más recomendable que la Kemei, porque con la Kemei, vamos a hablar primero de la Kemei, porque esto es una queja bien grande que tengo yo. La verdad que me ha decepcionado. Me ha decepcionado la página del vendedor, no la máquina o la marca como tal. Vamos a ser claros. La página del vendedor que tiene en AliExpress, porque yo creo que ha estado jugando con los compradores y la verdad que eso no se hace más que todo con las personas como yo que hacemos video pues y necesitamos el material disponible para un cierto punto, ¿no? Necesitamos organizarnos con los videos y luego de que sales con estas cosas pues la verdad que es algo muy delicado, ¿no? Al inicio cuando la colocaron disponible, yo sé que esta máquina Kemei fue disponible primero para ustedes en el continente americano, luego estuvo disponible acá en el continente europeo. El precio puede variar dependiendo de dónde lo estén
dependiendo, los precios no son iguales en todos los países. Pues a mí hoy en día me resulta 117 euros, precio que ha aumentado mucho respecto al precio de salida, que la primera vez que yo la vi la encontré a 86 euros, pues yo dije, hay una diferencia bien grande con lo que es la WMARK, porque la WMARK me resultaba a mí 120 euros. Entonces yo dije, pues la Kemei es conveniente. Más allá de los accesorios, pero aquí hay algo que quiero entrar un poquito más en detalles, porque cuando les hice ver los accesorios, la WMARK tiene peines magnéticos y los peines se ven pues muy bonitos. A pesar de eso, vean que el peine de la Kemei, este peine que ven aquí, el peine medio, es muy similar al peine de la WMARK, pero en formato wall, digamos, no es magnético, pero la igualdad, cuánto se parece ese peine al WMARK, es mucho, se ve prácticamente igual en la parte de lo que hace el plástico. Pues eso es muy interesante, porque los peines me está diciendo que serían buenos, no serían los peines clásicos que vinieron en la 1825 de la máquina de motor sin escobillas, no, que esos peines pues no me agradaron mucho, que digamos, no eran buenos, son buenos, pero no llegaban a lo que es estar ahí con el peine igual. Y estos peines aquí parece ser que son mejores. No puedo decirlo a ciencia cierta, pues lamentable lo que está pasando con esta página de este vendedor, que no está disponible la máquina. Pues yo les dije, voy a hacer un video y voy a decir que su página no es recomendable, lamentablemente, porque ahora me ha cancelado el pedido. No sé si a alguien se lo ha hecho, no sé si a ustedes también les está pasando lo mismo, que el pedido no se mueve y en automático AliExpress, al ver que el vendedor no cumple con el envío dentro de esos días que están en la regla, en la norma, en automático se cancela. Y esto, aparte de hacerme perder el tiempo, porque se ha perdido el tiempo ahí, más que todo para los que creamos contenido, no es para un usuario normal, ¿no? Sino para los que estamos haciendo videos, estas clases de videos, que necesitamos el material. Si me cancela el pedido, yo la conseguí como alrededor de 80 euros o algo así, con cupones y todo, me salió menos de 86, no recuerdo bien si era 70 y algo o 80, no recuerdo bien, pero hay una diferencia, ¿no? Con lo que cuesta ahora, que a mí me resulta 117 euros. No sé por qué ellos han hecho eso. Según yo, han querido ver cómo han estado los pedidos y luego de que se cancela todo, para aumentar el precio, a todos los que se les canceló el pedido les viene dado el dinero para atrás. O sea, el dinero viene de vuelta, ¿no? Viene el reembolso. El dinero no se pierde, mi gente. Créanme que el dinero en AliExpress no se pierde. Ustedes pueden hacer los reclamos que deseen. De todas maneras, al ser que el dinero te regresa, ellos te dicen, no te preocupes, cómprala de nuevo. Sí, pero cómprala de nuevo, ahora el precio ha aumentado mucho. Ahora sí puedo decir a ciencia cierta, no compren la Kemei, compren directamente la WMARK, porque si está al mismo precio, mi gente, créanme que a la diferencia ahora sí se nota. Los peines magnéticos, aunque sí sean de la misma calidad, pero ahora ya hay pruebas de que los peines son muy buenos, como le dijo el pana Carly Barbershop, que los peines son muy buenos. Trae las carcasas de recambio, trae el cepillito de limpieza, son accesorios que cuentan. Trae la peinilla de máquina sobre peine, trae el destornillador, trae los grips para agarrar el cabello. Son detalles que cuentan, y si me la vas a dar al mismo precio, o sea, con Kemei, caso cerrado, ahí queda. Y no sé si será este vendedor o simplemente que la máquina va a costar así. Hay otra página también que la tiene alrededor de 100 euros. A mí me resulta, no sé a ustedes, y pues de 100 euros a 100, hasta hoy en día la encuentro a 110 la WMARK. Por 10 euros de diferencia, directamente la WMARK es la recomendable. Así que por mi lado queda descartada la Kemei. Ya me devolvieron el dinero, sé que me han hecho el reembolso, todavía no me llega a la banca, ¿no? A mi cuenta corriente del banco. Sí, no la voy a recomendar. Si es por ese precio, no la voy a recomendar para nada. Y mucho menos con ese vendedor. Así que mucha atención, gente. Yo les hago este video para que tengan atención, ¿no? Para que estén atentos a estos vendedores que vienen con estas. No es estafa porque en ningún momento se han llevado el dinero, pero sí, yo creo que han querido como aprovecharse de la situación. Ellos dicen, lo único que están diciendo es que es una máquina muy pedida, donde hemos tenido muchas ventas, por eso se está demorando. Y esto no es cierto, porque aquí se pueden ver cuántas ventas puede tener esta máquina con este vendedor. Aquí AliExpress te lo dice, y el máximo que tuvo de ventas fueron, creo, 28 o 30. Y pues, mi gente, o sea, es una marca reconocidísima, de la más reconocida, creo, en AliExpress, y 30 unidades vendidas, créanme que no es nada. Así que yo creo que esa excusa me parecía de más. Y luego de que también, aparte de eso, pedir un dinero extra
porque la máquina lleva batería, cosa que todas las máquinas siempre han tenido, o sea, no es la primera, entienden, que vienen a hacer esto y vienen a pedir dinero extra. El que los ha pagado, pues lamentablemente lo siento, y el que no los ha pagado no los pague y absolutamente dígale no. Bajo mi opinión, esto lo hicieron para que tú digas, hey, yo no te tengo que pagar nada, y ellos te van a decir, no te preocupes, lo pagamos nosotros por ti, porque eso me lo dijeron a mí. Pero bajo mi idea es, ellos ahí te dicen, no te preocupes, lo pagamos nosotros por ti, tú lo único que tienes que hacer es darnos 5 estrellas. Pues no, quieres comprar y ni siquiera comprar, porque eso no es comprar, quieres chantajear a la gente a que te coloque 5 estrellas como vendedor. Lamentable por esa página. Repito, mi gente, esa página de Kemei, no Kemei como marca, ¿ok? No la máquina como tal. Yo no estoy diciendo que la máquina es mala, me estoy dirigiendo a esa página de vendedor. Ok, dicho eso, pues ya les he dado a los motivos suficientes, ¿no? Para saber cuál elegir, ya que también si necesitas o no necesitas una máquina como esta de motor vectorial, ya te di un pequeño contexto de algo que yo entiendo, ¿no? No me quiero meter tampoco en modo profesor, ¿no? A explicar algo que quizás hasta lo pueda estar diciendo mal. Les he explicado lo que yo entiendo, ¿ok? Algo importante, mi gente, pasando a otra marca ahora, es que no es la única que viene con este proyecto. Como ya saben, la VGR también viene con este proyecto. Y es que vean, la VGR viene también con su maquinita. Aquí hay algo muy importante. Ya dejemos lo que sería el diseño, ¿no? Los colores, o sí, bueno, también el diseño de la carcasa, ¿no? Porque de la parte de abajo son iguales absolutamente todas, ¿no? Hasta la base de carga también es igual. Tienen una parte ahí que se alumbra en la parte de abajo, pues la verdad que por esa parte, o sea, son lo mismo todas tres, ¿no? Muy bueno por esa parte todas tres, Kemei, VGR, W. Hay otras marcas por ahí que me dijeron, hey, pero también está esta marca y no hablaste de esa en el video, mi gente. Esa marca vale, a mí me resulta casi 200 euros, casi el doble de lo que están las máquinas acá. Si te resulta cómodo comprar una marca de esa, o sea, vaya, que yo no gano nada mencionando una marca como esa, ¿okay? Y como alguien me preguntó, y que las acá te pagan para mencionarlas. No, pero mi gente, hay algo que no van a entender y tampoco no se lo voy a explicar a esta gente que hace estas preguntas así. De todas maneras, la VGR tiene algo muy importante, que es los accesorios. Son los accesorios. Tiene peines magnéticos, ok, son 6. Tiene el cepillito de limpiar. En esta foto se ve el aceite, pero no creo que traiga el aceite, pues ya no sé, ese problema ya también viene de algunos meses, que los aceites no pasan en los aviones. Y importante, tiene otra carcasa. Hasta donde sé más o menos, que el vendedor me pudo decir, el precio de la VGR sería $80. Y ahí ya venimos con una diferencia bien grande. O sea, bueno, no tan grande, tampoco exageremos, ¿no? Pero si ya trae una carcasa de recambio, peines magnéticos, ahora sí podría decir, ahora me conviene la VGR al puesto de la W y al puesto de la Kemei, puedo decirlo, dependiendo del precio. Más o menos el vendedor me dijo, puede que sea $80, puede, no lo sé, tal vez, ¿ok? Yo pienso que la VGR debería meter el accesorio en destornillador. Es importante que metan un destornillador, creo yo. Si llega a pasar con el aceite, a mí la VGR 001 me llegó con aceite. Es una máquina que ellos la dieron envuelta con plástico, pues yo creo que en la aduana no había manera de abrirla, ¿no? Entonces a mí me llegó con el aceite. Sería bueno que la VGR la dejen pasar por el aceite, porque de todas maneras el aceite es grande, ¿no? Y a todos nos hace cómodo para lubricar las máquinas. Ninguna de estas, como ya lo dije en el video pasado, ninguna de estas trae la cabecita para cargar. Mi gente, cuando digo cabecita me refiero a esta parte que ven aquí, ¿ok? Muy importante, ¿por qué no la dan? ¿Por qué no la agregan ahí? Son maquinitas que ya están costando un poquito más alto que las demás. Inclusive estas cosas las han dado en máquinas de 20, 30 euros. Ha venido ahí y no sé por qué en estas máquinas no la dan, no la incluyen, o al menos cargador propio, uno largo pegado, ¿no? Que sea esto pegado con el cable, ¿no? Importante, o sea, aquí como que pierde su nivel lo que es la máquina como tal, ¿no? Si me da simplemente un cablecito nada más, pero bueno. Eso es lo que hay. Otra cosa que tenemos que tener atención son los watts de potencia que ofrezca cada marca. Tenemos que tener mucha atención porque, por ejemplo, les voy a hacer ver algo ahora. Miren, esta máquina que ven aquí me llama mucho la atención porque si ven el motor ahí, se ve un motor igual, ¿entienden? Sin embargo, es una máquina con un cuerpo como este que ven aquí. Y pues la verdad que a mí me dejó con la boca abierta esa
esa máquina y la verdad que no sé qué tan recomendable podría ser, porque es exactamente una como esta. O sea, si vemos es una como esta con un motor, pues creo yo que es vectorial que se ve ahí, y también tiene 10 watts de potencia. Mi gente, esta es la marca Resuchi, no sé cómo se pronuncia, yo no sé cómo se pronuncia esa marca. El modelo es JK88, ok, ese es el modelo para los que preguntaban. Se carga en 5 horas y dura 150 minutos. Ese sería un punto bien bajo. De todas maneras, eso sería otra novedad. Esta marca se encuentra en AliExpress, le voy a dejar el link. A pesar que a ustedes no les resulta disponible ese link, me di cuenta cuando les puse el short y no les resultaba disponible. Ustedes tenían, ese link no vale, está aquí, ahí no puedo hacer más, ¿no? Hay otras cosas que ustedes me mandan por Instagram y que cuando yo voy a abrir me dicen artículo no disponible, y la verdad ni siquiera sé qué es. Son máquinas que ya están disponibles, que ustedes la pueden ver. Lo mismo pasó con la Kemei 2373, que ya les resultaba disponible a ustedes y a mí no. Pues bueno, esta máquina aquí cuesta 57 euros con un envío de 23 euros. Esto no podría estar seguro yo, pues qué tan buena es, si el motor es vectorial o no, no lo sé, pero he pedido una muestra, he pedido que me manden una muestra y seguramente me estará llegando para mitad de julio, ok, pues eso es lo que hay, o sea, ese es el tiempo que se están demorando. No sé por qué todas estas máquinas de estos motores dicen estaremos disponibles para fin de junio, o sea, prácticamente de julio para adelante, ¿no? No sé por qué. Bueno, mi gente, de todas maneras, al momento que esté disponible esta VGR, yo les voy a dejar el link, ¿ok? Debería ya salir este fin de semana, este fin de mes, ¿okay? Que también justamente cae domingo, ¿no? Entonces esperemos que esté disponible ya el lunes 1 de julio. Esperemos, pues yo creo que les he dicho todo ya. Si hay algo que no les he dicho, pues déjenmelo saber en los comentarios, porque igual pienso seguir haciendo estos videos, ¿no? Actualizando lo que son estas cosas. Vayan directamente por la WMARK, que les voy a dejar el link ahí abajo. Mi gente, ya sabes, procura comprar. Cada que vayas a comprar algo, procura comprar a través de los links que yo dejo ahí, ¿ok? Así que eso es muy importante para mí. Dale like, no te olvides de darle like y como siempre nos vemos en el próximo video.